Buenas tardes, estoy empezando tarde y pidiendo una disculpa aquí en su grupo Paraíso Imperfecto en el programa que estamos iniciando el de hoy, que se llama Soplo de Vida. Y pues antes que nada quiero presentarme, mi nombre es Noé y soy miembro del grupo de Paraíso Imperfecto. Hoy queremos tocar el tema, compañeros, a todos los que nos están viendo hoy ahorita por esta red. Vamos a tocar el tema, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo se entiende la espiritualidad y cómo es que la ciencia hoy ha logrado tomar en cuenta eso que nosotros llamamos espiritualidad y que solamente todos lo relacionan con religión? En el poco estar y dentro del tiempo que he permanecido dentro de cuarto y quinto paso, porque ahí es donde yo he conocido estos principios de los cuales Alcohólicos Anónimos habla que son principios espirituales. El hablar de un programa 100% espiritual a mí me llevó a querer investigar, o sea, cómo lo ven los alcohólicos y cómo la ve la gente común, ¿no? Cómo lo ven los religiosos y cómo lo ven aquellas personas que se dicen estudiosos de la ciencia. Estaba yo reflexionando dentro de ese gran libro que yo llamo la Biblia, que llamo esas sagradas escrituras, y estaba viendo cómo el ser humano siempre ha necesitado creer en algo, en alguien, el tener esperanza, el tener eso que nosotros en Alcohólicos Anónimos nosotros le llamamos fe, esa fe que obra. Pero fe es certeza aquí está el significado, fe es certeza en lo que tú crees que va a pasar o está pasando. Déjame decirte que hablar de espiritualidad para mí es hablar de lo que a mí me ha devuelto la vida, de lo que a mí me ha dado las ganas de vivir. Estaba yo leyendo un poco dentro de cómo es que la ciencia puede ver la espiritualidad como algo necesario desde tiempos ancestrales. Y empezaba yo a leer un poco en las mismas redes, lo que es ahora la maravilla del internet, al estar visitando varias páginas. Y en una de ellas decía que 100.000 años antes de Cristo, ya los primeros hombres de esa época, o lo que más se asemeja al hombre actual, ya hacían entierros con instrumentos de caza, o sea, para cazar, con instrumentos de trabajo, porque ellos llegaban a pensar o tenían la esperanza de que había otra vida. Esto nos lleva a nosotros a entender que el ser humano ha nacido con esta cualidad. Se ha llegado a comprobar también dentro de esto que estuve leyendo en esas páginas, se ha llegado a comprobar que muchos animales, mamíferos, de los cuales traemos raíces nosotros, han llegado a ingestar algunos hongos o alucinógenos, ¿sí me entiendes?, para poder entrar en ese estado de espiritualidad, a esa recepción. Entonces, no me quise quedar con eso y empecé a leer más profundamente la Biblia, lo que no sé si algunos lo han hecho, yo nunca lo había hecho, de empezar a leer la Biblia que yo tengo, en mi caso es la latinoamericana, ya que profeso yo una religión muy personal, y empecé a darme cuenta que muchos siguen discutiendo entre que si es verdad o si es palabra de Dios o no es palabra de Dios, o es palabra inspirada de Dios, y que si es verdad lo que está escrito en este gran libro, ¿sí?, o lo inventaron hombres, ¿no? Y empecé a leer el inicio, en la introducción de lo que es la Biblia, cuántos libros compone, cómo fue escrita y cuándo fue empezada a ser escrita. Y se habla que empezó a ser escrita aproximadamente
10 siglos después, 10 siglos después del regreso, del retorno de los israelitas a su lugar de origen, porque fueron desterrados, fueron invadidos, fueron conquistados y fueron desterrados hacia Babilonia, y empezaron a escribir lo que es el Antiguo Testamento, y tuvieron que tomar parte de la literatura babilónica, porque en ella se hablaba de los primeros hombres, los primeros hombres que pisaron la tierra. En esa cultura se hablaba del hombre y la mujer, los primeros hombres, y empezaron a crear lo que son los libros. Realmente muchos han llegado a preguntarse, y yo los invito que a ustedes, yo creo que cualquiera puede tener una Biblia en su casa, y que empiece a leer realmente qué es lo que encierra ese libro. Vamos primero a empaparnos de lo que es la esencia de la escritura de ese libro. Cómo se han buscado las traducciones, cómo ha llegado la información para crear esos libros. Porque a mí me sorprendió que haya sido escrita, porque fue transmitida toda esta experiencia, toda esta sabiduría, todas estas vivencias, fueron transmitidas de generación a generación, de padre a hijo, y así consecutivamente, hasta que empezaron a escribirla gente que empezó a ser docta en ese momento, ¿no? Porque empezó a evolucionar el sistema de escrituración, ya que el pueblo de Israel era un pueblo, fue un pueblo nómada. Fue un pueblo nómada hasta que le fue entregada, dice en ese gran libro, fue entregada la tierra prometida. Y al empezar a ver esto, al final de esa introducción me encontré, lejos de llegar a entablar o llegar a enjuiciar si es verdad o no es verdad, todo esto redunda en la fe. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que el hombre ha necesitado? Y siempre ha necesitado de esperanza. Déjame decirte que cuando el hombre llega a reflexionar que el simple hecho de llegar a este mundo es nacer, crecer, reproducirse y morir, y que la vida vino de la nada, realmente, ¿qué fin tendría su vida? ¿Qué podría llenar su vida? El ansia de poder ser mejor cada día, el buscar aquello que todos llegamos a conocer como felicidad, o que queremos encontrar, y muchas veces pensamos que todo está en contra de uno mismo. Para ese tipo de personas, en este caso como yo, ¿qué hubiera quedado? Entonces, para mí, hablar de espiritualidad, después de estar leyendo un poco de la Biblia, después de adentrarme en lo cual yo fui criado, que fue en una familia con principios religiosos, ¿qué fue lo que realmente me incitó a salir de este mundo de adicción? De adicción a unas relaciones muchas veces destructivas, a un alcoholismo que paulatinamente iba aumentando sus efectos dañinos en mi comportamiento, en mi físico. ¿Qué fue lo que me llevó? A mí me invitaron a vivir una experiencia espiritual que yo en su momento confundí con un retiro, porque muchas veces no somos capaces de vencer esa pereza y empezar a buscar cuál es el significado de las palabras. Yo cuando fui a vivir esta experiencia, yo pensé que era como un retiro, como los tantos que había yo tenido, o ya había vivido, dentro de mi crecimiento y desarrollo en lo religioso, dentro de mi familia. Lo cual fue totalmente diferente. Ahora, al empezar a investigar, empezar a interesarme qué es lo que es espiritualidad. Y no quiere decir que lo que yo diga, pero es que es una interpretación que yo le doy y que le da este programa, porque este programa no está hecho para cambiar de idea a nadie, sino para crear lo que dice nuestro gran programa, porque de ahí salimos, es llegar a tener una mente abierta,
no una mente cerrada, sino mantener una mente abierta, siempre con el interés de encontrar información para ser mejor. Y me doy cuenta que sin la espiritualidad simplemente no habría religión. No habría religiones en el mundo. Llámese cual sea. La espiritualidad, como lo ve la religión, es un estado de conciencia. Es un estado en el cual el subconsciente te hace sentir que es bueno. Te ayuda a captar las reglas de convivencia sana entre un grupo o una sociedad. Te ayuda a ponerte límites para así no desbordarte y sublevarte ante todo y ante todo. Fíjate que empezaba yo leyendo también dentro de la física cuántica, que es una de las ciencias que ha estado de acuerdo y ha dado claridad a eso que nosotros llamamos espiritualidad y la sitúa dentro de un holograma universal. Y que la espiritualidad se mide, si el peso se mide, la distancia o el peso se mide en kilos, la espiritualidad se mide en energía. Hablar de energía, estamos hablando de partir de algo. Han llegado a la relación de que no puede ser que tanta perfección dentro del funcionamiento de un átomo, ¿no? De ver el tiempo, pues, tiempo y espacio, de ver el funcionamiento de un átomo, sus electrones, sus protones, sea tan perfecto. Y no haya una sola explicación, o podamos pensar que haya surgido de la nada. Han llegado a la conclusión de que debe de haber una mente creadora, una mente principal, una fuente de energía. Y que todos nosotros y todos los seres han emanado, han salido y tienen parte de esa fuente de energía. Las moléculas de nuestro cuerpo, cada una y por sí mismas, tienen la capacidad de guardar información. Tienen la capacidad de crear un espacio, un pequeño conjunto de elementos que conforman un espacio. Y al sentirnos nosotros parte de todo, podemos llegar a entender que nuestra manera de estar dentro de esta vida no nada más es para disfrutar lo que tenemos o lo que está a nuestro alcance, sino está el poder en nosotros, porque traemos parte de esa creación y esa inspiración creadora para manipular todas las cosas en favor nuestro. Pero ¿cuál sería el tiempo que ahora realmente la espiritualidad en este tiempo materialista la hemos hecho a un lado? Pocos han volteado, o más bien en los últimos años sí ya más gente ha volteado hacia ese lado de la espiritualidad, porque realmente cuando nosotros hemos querido manejar las cosas con el simple hecho de conciencia de la física normal, de la física material, donde solamente lo comprobable, con lo que se puede practicar, solamente eso vale, lo único que ha redundado es en cada día más decepción. Cada día nos hemos
sumergido dentro de más problemáticas para vivir y convivir entre los mismos seres y con la naturaleza que nos rodea. La espiritualidad, tal y como lo ve la religión, es necesaria para poder crear una ideología, para poder crear una sociedad donde haya límites, donde haya responsabilidad. Para mí, responsabilidad, lo he escuchado ya varias veces, y es la habilidad de responder ante las circunstancias. Entonces, el darnos cuenta que la espiritualidad no es aquello que muchas veces nos han hecho creer, que solamente es misticismo, que solamente son aquellas cosas que nosotros llamamos milagros, que solamente son aquellas cosas que nosotros llamamos rezar, sino la espiritualidad es la esencia misma de la vida, la esencia misma de la evolución, la esencia misma de un ser que fue creado para poder crear. Hablando de espiritualidad, podemos llegar también a la conclusión, o una de las conclusiones, de que no importando las creencias religiosas que tú tengas, en realidad estás activo, estás hecho para vivir en momentos de espiritualidad. Que eres capaz, cualquier ser humano, entrar en esos momentos espirituales que nosotros aquí en Alcohólicos Anónimos hemos llegado a conocerte a ti mismo. Empezar a ver las raíces de tu misma creación. La espiritualidad es más allá de una religión, es el poder hacer contacto contigo mismo y desde donde tú has surgido. Cuando a mí se me hizo la mención de que era necesario meditar u orar, yo inmediatamente lo relacionaba en aquellos tiempos, porque así conocía yo la espiritualidad, con aquellos hipócritas religiosos que me hablaban mucho de Dios, pero su conducta dejaba mucho que desear. Me hablaban de un Dios amoroso, de un Dios comprensivo, pero al mismo tiempo me hablaban de un Dios castigador, de una deidad que siempre estaba mirándome con lupa. Y eso hacía que mi vida fuera más difícil todavía, más compleja. Que las frustraciones que había adquirido a través del tiempo y el crecimiento en las sociedades donde yo había estado, o donde había crecido, me limitaran más y me mantuvieran cautivo dentro de ese egoísmo de pensar de que voy a vivir como yo quiera vivir, importándome poco a quién pienso. Y déjame decirte que lo único que me trajo esa manera de ver la espiritualidad, lo único que me trajo es dolor, y después del dolor entrar en sufrimiento. He llegado a entender que el dolor es necesario para crecer, pero en mí está la decisión de sufrir o no sufrir. Son palabras totalmente diferentes, y yo te invito a que le busques el significado, porque yo te puedo hablar mucho, pero tú también tienes el don de interpretar, de sacar tus propios raciocinios, ya que estás dotado de cualidades y talentos, porque eres un ser holístico. No sé si lo han escuchado ya en varias ocasiones, que nos hablan de ser un ser holístico, porque esto implica un cuerpo, una mente o alma o hálito de vida
y un espíritu. Estas tres cosas son necesarias para formar a un ser humano, completo, un ser humano equilibrado. Hoy en este siglo XXI hemos estado tan recios entre el siglo XX y el siglo XXI, el siglo XX que terminó y el siglo XXI que empezó. Hemos estado tan empecinados en desechar todo lo que quiera ver, todo lo que tenga que ver con espiritualidad, con algo intangible, como le estuvieron en aquellos tiempos en la Edad Media, aquella gente fanática y religiosa, o totalmente espiritista o espiritual, y que se negaba a aceptar las cosas de la realidad y de la ciencia. Tal pues lo que podemos ver, como a grandes filósofos, como Galileo, que expresaban sus teorías de que el mundo era redondo y los querían llevar a la muerte. Pues en ese mismo estado estamos hoy en el siglo XX, el siglo XXI, al querer negar la existencia de una vida espiritual y sobre todo que sea necesaria para seguir acrecentando nuestro crecimiento en desarrollo humano. Hoy al momento de estar haciendo esta reflexión y este programa, me he dado cuenta también en mí mismo que he perdido mucho el tiempo en tratar de resonar y me ha faltado tiempo para poder sentir. Porque la espiritualidad se siente, la espiritualidad se vive. La espiritualidad es tangible para el cerebro humano. Al estar estudiando también y estando haciendo investigaciones, vuelvo a repetirte, quisiera decir que en libros, pero realmente no he leído libros. Quiero pedirte una disculpa, no he leído libros sobre esto. Me he basado mucho sobre la información que viene dentro de las redes, ¿no? Dentro del internet. Y estaba leyendo que el cerebro, al estudiar el cerebro, se han dado cuenta que en el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, tenemos una susceptibilidad para poder adentrarnos en terrenos espirituales. Te mencionaba hace unos momentos que desde tiempos anteriores, hoy se ha podido comprobar que animales, criaturas de la naturaleza, han llegado a consumir también hongos alucinógenos, algunas raíces que provocan el estado que pasaba en los chamanes, ¿no? O así le llamaban a esa especie de personas que le llamaban espiritistas o espirituales, para entrar en concentración y entrar en contacto con una deidad, con su Dios. Y déjame decirte que si estos animales, que son criaturas o mamíferos, la mayoría, que vienen de la misma, del mismo principio de evolución que nosotros como seres humanos, han comido de estas raíces, de estos hongos, de estos frutos, para sentir ese estado espiritual. ¿Con qué fin? Tendríamos que saber cómo platicar con un animal, ¿no? No sé, tal vez como mencionaban ahí a los ciervos de Canadá, ¿no? Y que han llegado a consumirlo. ¿Qué es lo que buscan? Yo, la vez que llegué a entender o llegué a escuchar, la primera vez que llegué a escuchar dentro de esos estudios de National Geographic, esas incursiones,
escuchaba que había cementerios de elefantes. Me quedé sorprendido. ¿Cómo los elefantes llegaban a tener un lugar especial para ir a morir? ¿Cómo es que cada elefante ya sabía y sentía cuando tenía que morir y tenía que acercarse a esos lugares? No se quedaban en cualquier lado a menos que los mataran, sino cuando sentían cerca la muerte. Buscaban ese lugar donde sus antepasados, ¿sí?, habían muerto. Podríamos decir esto, como muchos científicos luego lo dicen, es un instinto, es algo programado, pero ¿de dónde viene esa programación? Yo creo que sería un buen cuestionamiento, ¿no? Porque así me lo tuve que hacer yo. ¿Por qué al estar escudriñando me doy cuenta que gente que no ha llegado a tener tal vez contacto con las culturas que hoy conoceremos, con las religiones que hoy conocemos, como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el cristianismo, aquellas gentes que llegamos a decir, aquellos primeros hombres evolutivos, llegaron a tener la necesidad de hacer entierros, de enterrar a sus seres queridos y poner en ellos, en sus tumbas, poner utensilios con los que generalmente trabajaban, o utensilios para sobrevivir, porque llegaban a tener la esperanza dentro de ese cerebro tal vez no tan desarrollado como el de nosotros, tenían que tener la esperanza de otra vida, y estaban entrando en un ambiente espiritual, tal vez inconsciente, pero lo buscaban. En estudios que últimamente han hecho en el estudio cerebral, han logrado inducir, han llegado a inducir por medio de choques eléctricos en el sistema frontal del cerebro, han llegado a inducir a esos momentos espirituales de alejamiento, de aquello que nos comentan muchos que han estado cerca de la muerte, que han estado en un estado crítico, por falta de oxígeno, porque empiezan a morir, o llegan a morir y regresan, porque llegan a ser resucitados, y llegan a expresar algunos un túnel, y en el final de ese túnel una luz maravillosa, y empiezan a expresar que sintieron mucha paz, y empiezan a expresar que vieron a seres queridos, que vieron a deidades o personas no comunes, como las conocemos, ¿no? Y lo han logrado inducir y llevar a esas experiencias por medio de choques eléctricos dentro del cerebro. Y otros métodos, claro está. Y con esto han llegado a entender que el hombre está ya predispuesto por su propia evolución, por su propio crecimiento, por su propia creación, a poder tener la habilidad de tener estas experiencias espirituales. Algunos con mayor frecuencia o más grandes o más adentradas, y otros con menor capacidad, ¿no? Entonces, hablar de espiritualidad es hablar no de religión solamente. Hablar de espiritualidad es hablar de la necesidad de tener algo en que nos motive a ser mejores, que nos motive a tener en nuestras mentes la idea, como tú la entiendas, de felicidad. No nada más de placer, sino de felicidad. He escuchado muchas reflexiones donde te invitan a que te quieras a ti mismo. Y en muchas de ellas he escuchado dentro de esto
porque no se quieren meter en religiones, sino hablan un poco de espiritualidad y te dicen que cómo está la relación de ti para con Dios, como tú lo entiendas, como tú lo concibas. Y te invitan a que te relaciones con Él de la manera que tú quieras, pero que te relaciones. Es increíble que hoy a más de 80 años que el programa de Alcohólicos Anónimos cumple, haya logrado rescatar de las garras del alcoholismo y de la muerte a millones de personas. Millones de personas que ya habían intentado alejarse de una ansiedad, de una adicción, por medio de la psicología, por medio de la religión, por medio del aislamiento, y no lo lograron. Y sin embargo, cuando llegaban a tener un encuentro espiritual, con otro ser humano, que había pasado lo mismo, y había logrado creer que había una fuerza todopoderosa, un creador, una inteligencia universal, había podido salir de esa ansiedad por seguir destruyéndose. Y yo creo que, como le dijeron a uno de los cofundadores de este programa, se llamaba Bill, y que le decía a su médico, el doctor Sigurd, le decía, no sé de qué me estás hablando, no te entiendo, pero aférrate a esto que has encontrado, aférrate. Y yo vuelvo a entender, hoy se nos va a acabar pronto el tiempo por mi desafortunada impuntualidad, y les pido nuevamente una disculpa, y vamos a tener que acabarlo de una manera así, abrupta, siendo el primer programa, y disculpen los errores porque realmente es la primera vez que estoy delante de una cámara, porque no soy orador ni soy quien para enseñar nada, simplemente expongo el punto de vista que yo tengo y que he descubierto. Y déjame decirte que me gustaría terminar el programa haciéndote una pregunta, pero no que me la contestes. Si la quieres mandar por medio de la red, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero yo diría más bien que te la preguntaras a ti mismo. ¿Tú crees que pueda ser un ser espiritual? ¿Tú crees que tenga la necesidad de encontrar esa vida espiritual? Porque yo he llegado a la conclusión que sin esa vida espiritual solamente puede encontrar un fin dentro de la mediocridad de esta vida, y que estoy propenso a llegar a perder la vida, y estoy hablando de la vida física, por no tener esperanza, por no tener un motivo que está dentro de mí y fuera de mí, que es una energía, y que hoy le puedo decir, que te lo puedo decir aquí en cámaras, que para mí es Dios, que guía cada uno de mis pasos y cada una de mis intervenciones en las circunstancias que se me presentan cada día en mi vida. Y déjame decirte que quiero, antes de terminar el programa, porque ya lo vamos a terminar, quiero darle las gracias a todos ustedes porque me permitieron hoy y tuvieron la calma y la paciencia de esperarme. A mis compañeros que están conmigo aquí produciendo, que son los técnicos y acompañantes que están enfrente, no los ven ustedes, pero aquí están y que hacen posible esto. Quiero pedirles una disculpa también a ellos porque ellos llegaron temprano. Y a mi padrino, ¿no? En especial a esa persona que estimo, le pido una disculpa también porque al quedar mal yo hago quedar mal a mi padrino y a mi grupo,
Porque déjeme decirte que la mayoría de la gente en mi grupo es muy puntual y es muy trabajadora y yo creo que tengo mucho que aprender. Y es por eso que hoy me voy con esto, de que tengo que entrar más en contacto con mi ser espiritual que con mi ser racional. Y pues muchísimas gracias y hasta la próxima, en el próximo programa, el próximo lunes y ahora sí a las 6:30. Aquí te esperamos. Gracias.